Federico Mayor Zaragoza. Él es presidente de la Fundación Cultura de Paz. Desde su fundación promueven el vínculo y la movilización de redes de instituciones, organizaciones e individuos comprometidos con los valores de la cultura de paz, sobre todo dentro de los ámbitos divulgativo y educativo. Señor Mayor Zaragoza. Contigo somos más paz, con cada uno de nosotros, con centenares, con millares de personas que necesitan que alguien se acerque y les tienda la mano. Ya nunca más la mano alzada, ya nunca más la mano armada, la mano tendida, y les diga: contigo somos más paz. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos en estos momentos una movilización general. Por eso, en primer lugar, quiero agradecer a todos los que se hallan hoy aquí presentes. Hacerlo de una manera muy especial a personas como Soledad Arnau, cuya presencia debe ser más apreciada porque es más difícil. Pero se superan las dificultades cuando queremos unir fuerzas para hablar de paz. La paz en uno mismo, la paz en casa, la paz en el aula, la paz en el lugar de trabajo, la paz en la calle, la paz en el pueblo, en la ciudad, la paz en el mundo entero. Durante siglos ha prevalecido este adagio perverso que dice: si quieres la paz, prepara la guerra. Y durante siglos las instancias del poder, muy pocos hombres, la mujer no ha aparecido. La mujer no es responsable. Los hombres, unos hombres, han preparado la guerra, y de tal forma que la paz no ha tenido en cuenta, la paz interior no ha tenido en cuenta la paz deseada tantas veces, la paz sea contigo, shalom, salam, no se ha tenido en cuenta. Lo único que ha contado era prepararse para la guerra, para el dominio, para la invasión. La paz es fruto del comportamiento cotidiano. La paz es fruto de lo que cada uno de nosotros finalmente somos capaces de hacer cada día. Hay días de la paz como hay días de la lucha contra la pobreza. Todos los días tenemos que luchar contra la pobreza, contra esta vergüenza colectiva de que haya gente que esté en situaciones tan precarias que no tienen acceso al agua, o a la alimentación, o a la salud. Todos los días tienen que ser para nosotros días de paz. Al final de aquella guerra abominable del 39 al 45, cuando se dijo: nosotros los pueblos, nosotros la gente, no los gobiernos, no los estados, tenemos que evitar la guerra a las generaciones venideras. El horror de la guerra tenemos que evitarlo. Y se dijo, se escribió lúcidamente en la Constitución de la UNESCO que todos los derechos humanos tenían un núcleo, tenían un centro, y era la igual dignidad de todos los seres humanos. Si partimos de esta base está todo resuelto, todos iguales en dignidad. Solo siguiendo esta igual dignidad, esta libertad, esta fraternidad, no hay que olvidar que el primer artículo dice: todos están dotados de razón y se comportan entre sí fraternalmente, es decir, se comportan como hermanos. En el preámbulo se advierte: es para liberar a la humanidad del miedo. Sí, tenemos que liberarnos del miedo, es de este miedo que nos atenaza, que nos amenaza perpetuamente. Miedo al infierno, miedo al castigo,
miedo al dominio, miedo a la imposición. Tenemos que liberarnos, tenemos que pasar de ser seres sumisos a ser seres libres, seres que tienen su propia capacidad de acción, de que actúan en virtud de la propia reflexión, no al dictado de nadie. Cada uno de nosotros, seres libres, dotados de una capacidad desmesurada desde un punto de vista biológico. Somos capaces de crear, de inventar nuestro futuro. No estamos sometidos de manera ineluctable a nada. Somos capaces de inventar nuestro devenir. Dejadme que os lea el principio de un escrito del Mahatma Gandhi que se llama Sabiduría Esencial y empieza diciendo así: mi Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes, la verdad, mi verdad, lo que yo pienso, lo que yo creo, el fruto de mis reflexiones. Esto es ser responsable, libres y responsables. Ha llegado el momento de la sociedad civil, ha llegado el momento de los pueblos. Nosotros los pueblos, ahora ha llegado el momento, hasta ahora no podíamos. Era muy difícil, porque no teníamos conciencia global de lo que sucedía, porque no conocíamos la realidad en profundidad. Y si no se conoce la realidad en profundidad, no se la puede transformar en profundidad. Y sobre todo, las mujeres estaban ausentes de los aledaños del poder. Ya no digo en el escenario del poder, donde no han aparecido, cuando lo han hecho ha sido de una manera fugaz y anecdótica. Pero ahora, en estos principios de siglo y de milenio, podemos ya actuar en virtud de nuestra propia manera de ser y de pensar. Solo con una democracia genuina podemos llegar poco a poco a hacer que no sea una época de cambios, sino un cambio de época. Estos principios democráticos tan sencillos, que tan bien inscribe en su texto la Constitución de la UNESCO: la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y dice, solidaridad intelectual y moral. Lo tenemos muy claro. Tenemos que ser solidarios. Tenemos que procurar la justicia. Tenemos que darnos cuenta permanentemente de la igualdad de todos los seres humanos. Y esto es lo que nos da libertad. Hay que formar a ciudadanos libres y responsables. Educación para lograr en muy poco tiempo que haya modificaciones esenciales en las actuales tendencias del mundo. Este mundo que, si bien había hecho el diseño de que eran los pueblos los que tenían que evitar la guerra a las generaciones venideras y ofrecerles un legado desde un punto de vista medioambiental, desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista ético, un legado apropiado, poco a poco fue convirtiendo el desarrollo en explotación, fue convirtiendo las ayudas en préstamos, fue convirtiendo un sistema multilateral en donde estábamos todos los pueblos, las Naciones Unidas, en grupos de ricos, es decir, de una democracia a una plutocracia. El G7, el G8, el G20 son grupos plutocráticos que no deben ser los que dirigen al mundo. Debemos ser los ciudadanos, los pueblos, los que se expresan, los que tienen democracias genuinas, y estar todos. Tenemos que buscar también con inteligencia nuevos tipos de financiación, nuevas alternativas que existen, y no debemos permitir que sean siempre los mismos. Hoy tenemos ya las posibilidades de actuar, tenemos las posibilidades de tener fuentes energéticas alternativas, de moderar la deslocalización productiva que se ha hecho
hacia países del este, sobre todo como China, en donde todos miramos hacia otro lugar, todos miramos hacia otro sitio cuando llegamos a negociar guiados por la codicia y la irresponsabilidad, como ha dicho el presidente Obama. Me gusta repetir lo que nos dijo don Antonio Machado. Es de necio confundir valor y precio. Tenemos ahora que volver a los valores, tenemos que ponerlos en el centro de nuestra vida cotidiana y no ser nunca más espectadores, no ser solo testigos de lo que acaece. Estamos normalmente, sobre todo por esta nueva burbuja del entretenimiento colectivo, estamos permanentemente receptores, somos, como decía hace unos años, screen people, personas de la pantalla. Es imprescindible que tengamos tiempo para pensar, para meditar, para ser nosotros mismos, para actuar en virtud de nuestras propias reflexiones y para atrevernos. Ya han visto la recomendación de Gandhi. Tenemos que atrevernos. Tenemos que aprender a saber y tenemos que saber atrevernos para que este poder ciudadano sea una realidad. De la fuerza a la palabra es la gran transición. La gran transición es desde una cultura de imposición, de violencia, de dominio, que ha prevalecido durante los siglos, de la guerra, de la preparación para la guerra, a una cultura de conciliación, de escucha, de diálogo, de alianza, de paz. Esta es la gran transición. En una palabra, de la fuerza a la palabra, del músculo a la conversación. La gran transición hará posible aquella explosión espiritual. A mí me inspiró tanto cuando leí aquellas declaraciones de Federico García Lorca en el año 36, en el mes de abril, pocos meses antes de que fuera asesinado, cuando decía: no puede ser, no puedo pensar en que haya gente que muere de hambre cuando nosotros tenemos de todo. Y decía Federico: pero no tardará en llegar una gran explosión espiritual. Y en aquella explosión lograremos, movidos por los sentimientos de amor, movidos por la solidaridad, movidos por este deseo de justicia a escala mundial, llegará el momento en que todos los seres humanos serán realmente iguales en dignidad. Y esto representará el nuevo comienzo, este nuevo comienzo con el que yo termino, que también expresa en el camino hacia adelante la última parte de la Carta de la Tierra, este documento luminoso. Dice así: como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamamiento para buscar un nuevo comienzo. Tal renovación es la promesa de estos principios. Para cumplir esta promesa debemos comprometernos a adoptar y promover los valores y objetivos que en ellas se exponen. El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón. Requiere también un nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. Libres y responsables. La paz sea con todos vosotros. Contigo la paz es posible. Muchas gracias.